algo que leí mucho en el chat y me molesta mucho, es este A ver. argumento de, pero es un sinsentido lo que plantean. A ver, chicos, decir que algo es un sinsentido no es un argumento. Si van a argumentar, expliquen por qué es un sinsentido querer hacer que los animales no sufran o sufran menos, porque parece ser que sí le encuentran sentido a que los humanos no los hagamos sufrir o no los usemos o explotemos, pero no le encuentran sentido a que entre ellos no se hagan sufrir. No se hagan sufrir. También no le encuentran sentido cuando un perro ataca a un gato, digo, porque no son humanos. O sea, no, sin sentido son lo que ustedes dicen, hace re enojado. David quiere decir algo, a ver. No, es que creo que tiene que ver es con la agencia moral, porque es que nosotros estamos tratando de cambiar algo que se puede cambiar desde el punto de vista del paradigma que tiene el humano hacia las demás especies. Eso es lo que se tiene que cambiar desde el veganismo. Ya lo que ustedes están hablando, digamos, con los animales silvestres es un proyecto mucho más utópico y un poco más ambicioso que realmente lo que es el veganismo, que es bastante ambicioso ya, ¿no? Ok, yo insisto que no sé por qué la etiqueta de veganismo nuevamente. Lo que sí digo, y estoy de acuerdo, es que me parece sensato, digamos, que si alguien no está dispuesto ni siquiera a modificar su conducta a nivel de patrón de consumo, es muy difícil que esté interesado en otro tipo de proyectos más ambiciosos, quizás con cosas de naturaleza. Así todo no es imposible, hay gente que quizás está dedicado a eso, o es más, hay gente que no tiene la voluntad necesaria para cambiar sus conductas, pero que tiene mucha plata y la destina a lo que sea referido a generar un impacto, digamos, una balanza más positiva en el universo, que también es posible. Es decir, estoy de acuerdo con, digamos, las dos cosas. Seguir, obviamente, promoviendo en la práctica, dejemos de financiar, legitimar y todo el consumo, que es lo que venimos haciendo todos nosotros, básicamente, difundir eso. Y además, bueno, esta disquisición filosófica o esta parte filosófica de pensar en que, como por lo menos en mi caso, las motivaciones para hacer eso tienen que ver con generar un impacto el mejor posible, la misma razón avalo a este tipo de intervenciones. En principio, claro. Sí. Y también pienso en la financiación, ¿no? La financiación de que ustedes dicen, bueno, pero si la ciencia ya desarrolló la famosa carne in vitro, eh, entonces eso se le puede dar de alimento a los animales depredadores, etcétera, pero ¿quién va a financiar un proyecto de estos si ni siquiera hemos acabado con los problemas que tenemos, David, digamos? David, ese planteo que estás haciendo vos es el que hice yo hace 6 años a Damo. Le dije, o sea, de todo es una cuestión práctica. Era, mira vos, ponete en mi lugar como un tipo reaccionario que yo era en ese momento. Le dije, pero mira vos, si tenemos 7.500 millones de humanos que no podemos hacer que ni el 10% deje de comer animales, vamos a hacer que los leones dejen de comer animales, por favor. Esa era mi óptica en aquel momento. Me hacen, De que era perdón, totalmente impráctico meternos en esos asuntos teniendo los problemas que nosotros mismos causamos como especie como una prioridad absoluta por sobre intervenir en la naturaleza. O sea, más allá de lo que yo quería que se disociara la idea de intervención del veganismo, también tenía esa idea de que realmente qué pérdida de tiempo que es siquiera plantear este asunto cuando tenemos tantos problemas como especie que nos podemos llevar, no podemos ni siquiera administrar nuestra propia extinción, vamos a intervenir en la naturaleza. Es más o menos la óptica como vos lo estás viendo. Es decir, ¿quién va a financiar eso? Si no podemos financiar carne in vitro para todo el mundo, ¿quién va a financiar carne para leones? Es una cuestión filosófica, David. Y Ujú. desde el punto de vista reaccionario no está bien reaccionar así. Es cierto, sí, tenemos como especie problemas mucho más graves que eso, mucho más graves, pero plantearlos, la verdad que no es algo malo, no está mal. No, no, digo que estos argumentos... algo que espera, podemos espera, David, un trabajar. segundito, que se me va a ir la idea, le quiero responder a los dos, le quiero responder. Esos argumentos que recién planteaban me hace acordar a la gente cuando nos dice a las personas veganas, che, pero con todos los problemas que tenemos los humanos, la pobreza, la hambruna, bla, 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 ustedes Pero bueno, hablando de los animales, es lo mismo, estás haciendo lo mismo.
o sea, ¿por qué no van a importar o por qué no vamos a poder ayudar a ciertos animales en la naturaleza? ¿Solo porque el mundo no es vegano? ¿Qué tiene que ver? Es lo mismo que porque hay hambruna en el mundo no podemos hacer activismo vegano. Sí, se puede. O sea, podemos hacer todas esas cosas a la vez. Y de hecho ocurre. Hay un montón de proyectos y cosas que se hacen desde hace décadas que se interviene en animales que el humano no perjudica directamente y que se los ayuda. Entonces, se podría seguir haciendo y estamos justamente debatiendo eso. No me parece que es bueno el argumento de decir, no, es utópico. ¿Qué es utópico y por qué? Estoy hablando específicamente de la idea que ustedes dan de alimentar leones con carne in vitro. Eso me parece bastante utópico, bastante ingenuo. Me parece que no es una idea realista. Lo que se esté haciendo en este momento, y si de pronto no tiene consecuencias a futuro, no me parece nada malo. A mí me parece muy bien poder ayudar a animales. Claro. Se puede ayudar con las enfermedades que tienen los animales silvestres también, me parece muy bueno, sí. No, o sea, no le veo ningún problema. Buenísimo, buenísimo. Y un poco también volviendo al planteo que había leído Tiziano, de un comentario creo que en el vivo anterior, eso de que nos atribuimos cierto poder o qué sé yo. ¿Cuál es el problema? Claro, digo, lo hacemos constantemente con otro tipo de cosas. Con todo, o sea, con todo. Desde la ciencia médica nomás ya estamos jugando a ser dioses, así que intervenimos en los procesos naturales del cuerpo para vivir 100 años. ¿Cuál es el problema? Hijos, lo hacemos con nuestros, no tengo hijos, pero digo, en general, los humanos lo hacemos con nuestros hijos. Por supuesto, diferenciar ahí en que, no es humano, entonces no lo hago, es especista. Eso es lo que no entienden muchas personas. Eso también es especismo. O sea, en decir, bueno, como este no es humano, siempre y cuando esté argumentado en última instancia en la especie, es especismo. O sea, si alguien tiene alguna otra razón y lo resume en la especie, pues bueno, es atendible. Pero si no, es especismo de pe a pa. Soy tu fucking Dios, niño. Facu. Sí, Estoy leyendo los comentarios a ver si aparece algo. No sé si hay preguntas. No, lo que yo quiero es que se disocie la idea de que intervenir en la naturaleza es jugar a ser dioses o esa estupidez no me va. A mí no me va tampoco. Me parece ridículo. A esas creencias de dioses de ¿No? lado, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Nadie habló de jugar a ser ningún dios. No, pero lo dicen, lo plantean. No, Si claro, nosotros queremos intervenir, lo van a plantear que son dioses ustedes que se van a meter en la naturaleza a modificar lo que Dios hizo, porque en realidad Dios hizo al animal carnívoro. Entonces, ustedes le van a privar de cazar. Bueno, es un problema teológico. Pasamos a un problema teológico. Es muy fácil también decirlo cuando en nuestro entorno ya no tenemos depredadores que nos estén acechando a nosotros. Es muy qué cómodo, ¿no? Que es muy cómodo. Sin embargo, sí tenemos cosas que, no sé, tenemos virus que nos hacen mal y queremos combatirlo, bacterias, tenemos un montón de problemas. Básicamente tenemos intereses, queremos estar lo mejor posible. Y los demás animales también. ¿Qué mejor que poder compatibilizar esos intereses? O sea, no estamos diciendo, bueno, vamos a hacer que el león sufra. No, la idea es poder compatibilizar intereses, hacer que todos estén mejor. Y si eso implica tener que cambiar ciertas condiciones que antes no... Pero aparte es tan ridículo eso, la naturaleza es, lo que antes no modificamos. Bueno, ahora lo modificamos. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la diferencia? Que se intuye la idea de que al hacerlo nos vamos a hacer un daño. Yo creo que es una cuestión intuitiva, Daniel. Hay una intuición generalizada en que mientras más intervengamos, más daño hacemos, sin importar que sea para bien o para mal. Pero es una intuición, es solamente una intuición. En principio me parece atendible siempre y cuando estemos hablando de que eso malo significa consecuencias negativas para los seres sintientes, que lo puedan sentir. Si con malo nos referimos a eso, me parece súper atendible esa intuición y hay que ver si tiene razón y si justamente tiene razón la otra parte también. Pero el problema para mí es pensar que hay algo realmente ahí que se llama naturaleza y que es una especie de guía moral de que así como está todo, está bien. Sí hay que dejarlo, sí.
que igual hay una sacralización muy dura de lo que se supone es naturaleza, una romantización durísima. La madre naturaleza es equilibrada, lo entiende, todo lo que está ahí es por una razón, y como incluso el consumo del orgánico, lo natural, como que hay una romantización muy absurda de que la naturaleza es amor, equilibrio y sabiduría, cuando naturaleza casi casi es sinónimo de sufrimiento. No hay, no hay forma de no hablar de uno sin mencionar al otro, pero como que no Sí, lo notan, no lo ven. porque hay que recordar. Ah, David quería decir algo, después yo digo lo mío, dale. Eh, es que lo del sufrimiento también me parece que si nos vamos a centrar en sufrimiento, realmente deberíamos también entonces apoyar la reducción de individuos sintientes. Y eso es Ay, bastante se polémico. cortó, David, no te escuchamos acá. Repetilo, por favor. Cielo. Si vamos a hablar de sufrimiento realmente como si fuera el problema, hay que entonces también apoyar la reducción de individuos sintientes, lo cual es bastante polémico y no sé cuántos de ustedes están de acuerdo con eso, porque pues parece ser digamos, el norte que ustedes tienen de reducir el sufrimiento, pero no hablan de antinatalismo o no hablan de efilismo como, digamos, la reducción. Si vamos a hablar de reducción de sufrimiento es creo que lo más efectivo y lo más, pues creo que lo más directo pues para llegar a la meta. Sí, sí. Sí, Es otro tema que se puede debatir ese, el de reducir claro, las poblaciones. creo que estamos de acuerdo todos los que estamos acá en que sí, hay casos en donde conviene que la población se reduzca o no crezca, pero el tema es siempre en función a las experiencias sintientes de esos individuos actuales o posibles individuos que estamos evitando, digamos, que nazcan. Pero no me parece que no se hable. Lo que pasa es que no podemos hablar todos los temas a la vez, pero sí que se habla. O sea, Después podemos hablar, Ramos, el tema. Podemos traer el tema de control de plagas, que es o de pestes. Podemos tratarlo, pero no creo que tenga que ver con este asunto en particular. Filosóficamente es totalmente diferente. No, Control de plagas, lo vemos de acá una semana o la semana que viene, cuando quieran lo podemos hablar. Acá estamos hablando de naturales, intervenciones y no naturales. pero pará, ok. porque tiene una relación muy directa. Muchas de esas plagas, porque nosotros les llamamos plagas, eh, son como consecuencia de que Nuestra esos misma conducta. individuos que estaban en esa naturaleza no intervenida por los humanos, por X razón terminan migrando a la civilización humana, o al revés, la civilización humana los invade y luego por X razón se terminan reproduciendo y son plaga, y ahí terminamos eligiendo el método de caza para asesinarlos, para reducir sus poblaciones. Entonces, decir que no tiene relación las plagas, yo diría, pues tiene toda la relación. Vemos porque las plagas vos la estás planteando como una consecuencia de algo que nosotros hicimos. Y está en parte, está muy correcto eso. Así lo Pero las hicimos plagas también nosotros pueden ser algo también. natural, ¿eh? Las plagas pueden ser algo natural. Se pueden dar en la naturaleza. David, ¿Y en qué se diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Siendo totalmente honestos, podríamos también calificar al humano como una plaga, porque Sí, claro. hemos actuado en los sí, últimos 70 o 50 años siempre, plaga. sí, siempre depende a qué ¿A qué le intereses llamamos estamos plaga? buscando. Sí, sí, totalmente. Lo que iba a decir antes respecto puntualmente al tema de la naturaleza y ese romanticismo que se tiene, eh, recordemos que la naturaleza es ni más ni menos que la búsqueda de los genes en perdurar, en reproducirse, digamos, en replicarse los genes, indistintamente de lo que eso conlleve. Si eso conlleva sufrimiento, pues va a ser por ese lado, no importa. Si es el camino más rápido que encontró ese gen en particular o ese conjunto de genes en particular, pues va a ir por ahí. Entonces, suponer que eso es en sí mismo un interés que hay que respetar, porque lo único que se pueden respetar en todos lados son intereses, o los individuos que tengan esos intereses, no tiene ningún sentido. No hay allí alguien que pueda verse afectado si nosotros vamos en contra de esa tendencia, no por ir en contra de eso, sino por priorizar justamente la experiencia consciente de los seres. Es decir, vamos a priorizar eso y no el mandato
casual de que se repliquen los genes, porque nadie sufre por eso. No sé si se entendió lo que dije. Te hago una pregunta, entonces yo les hago una pregunta a todos. Si el humano es producto de la naturaleza y el humano hace cosas para ir en contra de la naturaleza, ¿eso no sería natural también? Es que ahí, en ese tipo de preguntas, es cuando se llega a la conclusión de que no tiene ningún sentido en realidad ontológico hablar de la diferencia entre lo natural y lo no natural. No hay tal diferencia, es una abstracción. Nosotros podemos decidir que lo que el humano no interviene de manera directa se llama naturaleza. Nosotros le ponemos ese nombre, pero no hay una diferencia real en eso. Es como nosotros podemos elegir qué cosa es un vaso o no, pero tampoco hay diferencia. Digamos, si yo agarro una roca que está así, ¿es un vaso o no es un vaso? No sé. Y si está así, si está así, y si es así, eso es un vaso. Son abstracciones, son todas las palabras que estamos poniendo son abstracciones, nada más. No hay diferencia en eso. Sí, pero Realmente. son abstracciones que vienen de intuiciones que vienen dándose en la humanidad de hace tiempo, Dame. O sea, la naturaleza es algo, lo natural es algo que es un concepto que viene intuyéndose desde el principio. O sea, es Sí, algo muy viejo, pero está bien. es una idea, es una abstracción, pero también Tenemos se muchas intuye, ideas viejas y erradas. está bien, es Vos correcto. tenés ilusiones, son ilusiones muy, muy viejas, David. Eh, que la idea es no caer en una apelación a la naturaleza. O sea, sí, digamos que podemos decir que tal cosa es natural y la otra no es natural, pero no tiene relevancia moral porque realmente no queremos caer en el asunto de que porque es natural. No Eh, solamente moral, David, no tiene relevancia argumental tampoco. exacto. No es una cuestión moral, es una cuestión ni siquiera argumental. Argumental que algo es natural y por eso es bueno, no solamente es una cuestión moral. Es tranquilamente puede ser, es incorrecto desde el punto de vista epistemológico. Es Ujú. un error. Ahora, también me parece importante considerar lo que ustedes dicen de aislar, aislar a ciertos animales. Eso también me parece que va en contra de los intereses de los animales. También habría que Depende, considerar. depende cómo los aísles. Si los aislás en un zoológico, sin ninguna duda, pero si los aislás en santuarios En un predio gigantes gigante, que gigante, sí. miden decenas y decenas de hectáreas, donde Hectáreas, miles de hectáreas. miles de hectáreas Miles de que hectáreas. existen ya, existen. En África hay uno de los más grandes del mundo y pues y hay personas que trabajan cuidando a esos animales, principalmente de los cazadores, de los que se dedican a asesinarlos para vender, no sé, por ejemplo, el marfil. Y pues esos animales, créeme que no tienen ningún problema de vivir ahí, todo lo contrario, están mucho más seguros y sus intereses tienden a satisfacerse pues más, en mayor cantidad porque tienen menos riesgos y menos peligros. Sí, pero Claro. estábamos hablando de, digamos, de leones. Leones que nunca en su vida van a ver a ningún animal que pueda estar en peligro porque ellos están ahí. Parece que siempre tiene sus Si vos implicaciones. Si vos observás lo que sufren los leones, todos los animales que son depredadores, lo que sufren para cazar y lo que sufren cuando fallan en esa cacería, y cómo muchísimas veces mueren de desnutrición, de hambrunas, porque la poca energía que tienen ya no les alcanza para perseguir y correr durante 200 metros a una gacela, no la cazan, no comen más y se mueren o no consiguen alimento para sus crías. Todo ese sufrimiento también hay que tenerlo en cuenta. Vos me podrías decir, bueno, ¿qué pasa si estos animales ya no tienen que cazar? Bueno, también podríamos decir lo mismo del lobo. ¿Qué pasó con el perro cuando ya no tuvo que cazar? Y ahí lo tenés. Su esperanza de vida se duplicó y su calidad de vida mejoró mucho, siempre y cuando hablemos de perros que tengan una buena vida con un humano responsable que le da una vida digna. Pero digo, el lobo, viviendo en esa hermosa naturaleza y equilibrada, vive la mitad de tiempo y la pasa muy mal en comparación a un Es perro. una idea romántica del humano nomás. Eso es romanticismo puro del humano. Yo no Nada sé más que si eso. realmente el león moriría de depresión si ya no puede cazar una gacela. Yo creo que sí. De hecho, hay personas en el mundo que se encargan de alimentar a leones que los tienen en criaderos en África. Hay uno que ahora no me sale el nombre muy famoso, y vos ves a esos leones súper felices, o sea, en una calidad de vida incomparable, y ya no tienen que ir por la vida matando a otros animales. Esperan a que el tipo le tire un pedazo de un animal y lo comen felices. Ujú. Ahora, los leones también se hacen daño entre ellos, ¿no? Ustedes Sí, saben que claro.
mucho. están en temporada de apareamiento, también hacen daño entre ellos, se comen los Las crías. de los otros, etcétera. Entonces, digamos que a mí me parece demasiado ingenuo y utópico tratar de solucionar todos los problemas de sufrimiento de los leones. Claro, igualmente tampoco podemos solucionar todos los problemas humanos y no por eso vamos a desistir de solucionar aquello que podemos. Y pues acá aplica lo mismo, es verdad, no podemos solucionar todos los problemas. Es más, hay problemas que probablemente nunca podamos resolver. Pensemos en los animales que vuelan, o en los insectos, o en los animales acuáticos marinos. No tenemos ni siquiera hoy en día la capacidad de imaginar cómo podríamos en un futuro intervenir sus vidas para mejorarlas. Pero en aquellos que sí podemos, pues podríamos empezar a debatir cómo y por qué hacerlo. Y las consecuencias, ¿no? Y si estamos Siempre. transgrediendo los derechos más fundamentales de otros animales al hacerlo, ¿no? Y muchas cosas, ¿sí? Hay muchos factores, o sea, yo no me opongo si realmente hay una solución que pueda ser viable y que realmente, pues, factible y que se pueda hacer. Yo no me opongo a que se hagan cosas en pro de reducir las experiencias negativas de los animales. David, ¿considerás que yo no acuerdo con esa idea de que los derechos existan de por sí? Esa es mi postura, pero no quiero debatir sobre eso. Lo que sí quiero preguntarte es, ¿estarías vos dispuesto a frustrar ciertos intereses, en vez de hablar de derechos, a frustrar ciertos intereses en pos de beneficiar de manera mucho más grande para tu propia consideración a otros individuos, o incluso al mismo individuo, pero frustrándole ciertos intereses? Depende del caso en particular, por eso es lo que hay que analizar. Sí, siempre depende del caso, pero ¿en principio estarías de acuerdo? Sí, se me ocurre, por ejemplo, las esterilizaciones de animales como perros y gatos, por ejemplo. Estoy de acuerdo. No soy de las personas que dice que por deontología no estoy de acuerdo. Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo con algunos casos en los que analizando las consecuencias realmente es lo mejor que podemos hacer. Perfecto. Estamos del mismo bando. Segundo totalmente la idea, ¿eh? Segundo, Quiero, como una cuestión consecuencialista, quizá a los animales no se les frustra la idea de reproducirse, porque no creo que los animales pretendan reproducirse. Castrarlos es quizá doloroso un poco, pero las consecuencias de no hacerlo son nefastas. Los considero nefastas. Y poniéndolo en la balanza, realmente no estoy para nada en contra de la castración o la esterilización. Por si alguna vez no dije yo mi postura sobre ese tema, estoy totalmente de acuerdo. Y ojo, bueno, ¿ahí querías decir algo, Tiziano? sí, quería hablar de un tema que pusieron ahí en los comentarios que me parece re importante, pero si querés terminar tu idea y después traemos el tema. No, porque lo que iba a decir yo también posiblemente abra otro tema, así que yo lo recuerdo después, dale. Porque acá alguien hablaba de que todo el tiempo sufrimos y justamente para disfrutar tiene que haber sufrimiento, plantean acá, ¿no? En principio yo no estoy de acuerdo, yo creo que justamente en la vida tenemos tres estados: sufrimiento o algo independiente del sufrimiento y del disfrute, y disfrute. Podemos estar en un momento como ahora donde capaz que decís, no estoy disfrutando gracias, no me sale la palabra, neutro, no estoy ni disfrutando ni sufriendo, y puede ser que en un rato empiece a disfrutar y no tuve que sufrir para disfrutar. Claro, uno podría decir, si nunca en tu vida sufrís y jamás sufriste y no sabes lo que es el sufrimiento, pues podrías disfrutar. Bueno, eso no lo sabemos. Yo sostengo que sí, aunque tampoco tengo pruebas de eso. Pero igual, acá la persona plantea como que es necesario sufrir. Supongamos que es cierto, es necesario sufrir para disfrutar. Pero vamos, hay sufrimientos y sufrimientos. Una cosa es el sufrimiento de una frustración, de un interés, donde querías hacer algo y no pudiste. Y otra cosa es que te estés muriendo por dentro por una infección, o que te estés ahogando, o que estén depredando. O sea, hay sufrimientos y sufrimientos. Hay sufrimientos donde son totalmente injustificables y jamás podríamos relacionarlo con el disfrute. Como trabajar un año para irse de vacaciones, por ejemplo. Es un sufrimiento, pero trabajo un año entero y
con esa plata me voy de vacaciones. Hay que sufrir para poder Ese disfrutar. sufrimiento, ese es un buen ejemplo, ese es un sufrimiento que vos decís, hey, ok, es cierto. Ahora, de repente te digo, no, alguien te va a comer un brazo y te va a comer una pierna. Ah, no. ¿Quién va a acceder a ese sufrimiento? ¿Quién va a querer acceder a ese Sí, sufrimiento? igual, ojo, creo que hay algo medio intrincado con la pregunta esa, más a nivel filosófico, si puede existir el goce sin el sufrimiento, porque no necesariamente es que tengamos que sufrir para tener un goce, sí en el sentido de que toda acción tiene un costo y todo costo implica un sufrimiento, todo costo, eso es cierto. Pero la experiencia propia del goce en sí mismo está dado, por lo menos en nosotros, en sistemas en donde, claro, están las recompensas y los castigos a nivel cerebral por las cosas que tendían quizás a cierta favoración genética, pero ya con el hecho de tener ese mecanismo y te permite gozar, pues mientras fomentemos ese goce, mejor. Claro que puedes sufrir, pero mientras no lo sufras, pues mejor para vos. O sea, la capacidad de sufrir la tenés, ahí va a estar, y va a ser lo que te va a guiar las conductas en definitiva, junto con el goce. Pero mientras se liberen todos esos procesos que sentimos como placenteros, pues mejor. No creo que eso dependa sí o sí del sufrimiento. O sea, si de repente puede existir un cerebro ahí conectado a un éxtasis tremendo todo el tiempo, y ese cerebro va a estar justamente gozando todo el tiempo y no va a estar sufriendo, y el costo va a ser cero, porque otra persona, otro individuo ahí lo conectó y va a estar ahí gozando eternamente. ¿Va a tener la posibilidad de sufrir? Sí, la tiene, pero no va a suceder, porque va a estar ahí gozando eternamente. Bueno, por el tiempo que esté conectado, básicamente. ¿Querés, Damo, decir lo que ibas a decir antes? Existir el goce sin el sufrimiento, pero a nivel práctico, una vez que tenés la capacidad, pues mejor que estar en total goce todo el tiempo. Y como en la práctica no se puede, porque no tenemos esa forma de conectarnos a una máquina de goce infinito, todos los goces por ahora implican cierto costo. Y aquella decisión en la que uno está conforme con el costo, dado los beneficios, pues eso es lo que hay que buscar, básicamente. Por Ahora el tiempo. eso me gustaría volver a la pregunta de ¿ustedes no creen que si lo importante es reducir el sufrimiento, lo más, digamos que lógico sería el efilismo, o sea, oponerse a la reproducción de la vida sintiente? No estoy de acuerdo. Ojo, igual porque el efilismo tiene que priorizar al humano, que se supone es el único capaz de poder llevar el efilismo al resto de seres sintientes. Si priorizamos nuestra extinción, condenaríamos a infinidad de seres sintientes por el resto del tiempo a sufrir. Yo estoy de acuerdo. Totalmente. Y eso asumiendo que el humano en algún punto vaya realmente a tener eh, una solución a A la sus propios problemas. Tenés razón, David, yo también lo pienso igual, ¿eh? No a sus propios problemas. Es que Tiziano está expresando una gran fe en la humanidad que lamentablemente hay mucha gente muy pesimista que no la comparte para nada, ¿eh? Y por eso realmente creen que la mejor idea sería librar a este planeta en la balanza, ¿eh? Que lo mejor realmente sería librar a este planeta de los humanos. Demasiado optimistas son en cuanto a las capacidades de los humanos de... No soy optimista. No soy optimista, considero que es la única forma, porque si yo de repente digo, ponele que no soy optimista, porque realmente no soy muy optimista con el humano, pero es el único recurso que tengo, entonces digo, ¿qué hacemos? ¿Nos extinguimos los humanos? Pero pará, ¿vos sos consciente de todo el sufrimiento que existe en el mundo más allá del que el humano causa? El humano causa muchísimo, ya no hay dudas de eso, pero todo el sufrimiento que hay en el mundo, y vos pensás si el humano dejase de existir, los demás animales aumentarían sus poblaciones superando la de los animales que incluso nosotros sometemos, y el sufrimiento incluso superaría el que el humano causa. Y eso al infinito, hasta que el sol se apague en millones de años y ya no haya vida. Entonces, no es la esperanza, es el último recurso el humano. Sí. Damo quería hablar igual. O sea,
de lo que conocemos hasta ahora, es lo más cercano que tenemos a las soluciones, va a venir aparentemente por obra de algunos humanos. Obviamente no todos, por eso decir, bueno, hablar de especie humana es claramente una generalización, quizá necesaria por cómo entendemos hoy en día las leyes y toda la cuestión, sí es quizá necesario hablar de el humano, pero obviamente la solución no va a venir por parte de todos los humanos. Y ojo, al momento que lleguemos a fabricar superinteligencia artificial que nos supere en todas aquellas cuestiones que nos proponemos, ahí ya el ser humano va a ser totalmente prescindible. Ahí ya no importamos, realmente no importamos. ¿Sería esta la gran barrera, Damo? ¿Esa sería la gran barrera? Sí, la singularidad. No, la gran barrera, la de la paradoja de Fermi, de por qué realmente ninguna especie inteligente nos ha alcanzado, por eso, porque eventualmente se extinguen todas, la Great Barrier. ¿Sabes por qué no? Porque en mi escenario sí está la posibilidad de que esas superinteligencias artificiales sí vayan a otros planetas. Y puedan justamente... ¿Con qué motivación? ¿Por qué lo harían? Con la misma que las programamos, reducir el sufrimiento y aumentar el goce. Entonces no serían inteligentes, porque si no son capaces de superar nuestra programación, no son inteligentes. No, es nuestra programación, es nuestra programación la de ir a acabar el sufrimiento. Vos estás pensando ya de por sí que la vida inteligente artificial va a tener como prioridad acabar con el sufrimiento. Guarda con eso. A ver, es bajo el supuesto de que nosotros las programamos y de que después no pueden de repente burlar esa programación, que haya ciertas cosas puntuales que no la puedan burlar, sí que puedan armar sus otras programaciones instrumentales para dicha programación. Pero bueno, son con esos supuestos, ¿sí? Sí, eso me parece un tema que podemos plantear más adelante, que vos y yo también lo hablamos hace un tiempo, la de la capacidad de sufrir de la máquina. Es muy interesante ese tema, pero sería para otro debate. Pero la verdad yo creo que no hablaba puntualmente estás humanizando mucho la vida artificial, a la vida inteligente. No, pero en este caso puntual no estaba hablando de la conciencia de esas máquinas, estaba hablando de lo que esas máquinas pueden hacer. Es decir, yo dije cuando nos superen en todas aquellas cosas que nos proponemos. O sea, no hablé de que esas sean conscientes o no conscientes. Eso, quizás sí haga falta eso, pero no lo decía por ese lado. Bueno, está bien. Lo decía simplemente por la idea de que concuerdo con Tiziano, de que somos por ahora lo más cercano a la solución, si es que llega, quizás no llega nunca, pero lo más cercano somos, no voy a incluir, son algunos humanos. Te estás poniendo como la solución a la humanidad y al planeta, me encanta. Está bien, una de esas, sí, qué sé yo. A ver, David quiere decir algo. Yo alcanzo a dudar que lo que dice Tiziano es cierto, porque si se extingue el humano, el resto de especies, por lo general, en los espacios donde no hay intervención humana, pasa lo que dice el vegano cordobés. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Marcos, mi nombre es Marcos. Pero me dicen Bati. ¿Puedes decirme el Bati? Bati. El Bati, dale. Ok, bueno, lo que dice Marcos, realmente, pues, no, la superpoblación, pues, se soluciona a sí misma en los espacios donde no está el humano interviniendo. No es que vaya a haber superpoblación indefinida o crecimiento exponencial de una especie que no pare, como lo ha pasado, digamos, como ha pasado con el humano hasta ahora, que es, digamos, un problema que creo que es mucho más difícil de parar, pero creo que ese caso de que habría más sufrimiento sin el humano que con el humano, me parece que no es predecible, pues podría ser lo contrario. Es tu intuición, es una cuestión intuitiva lo tuyo, David. Está bien, es lo que intuís, no hay forma de saberlo realmente. Podría ser lo contrario, sí. Igual, claro, que podría resultar así, sí, yo estoy de acuerdo, podría resultar así. Lo único que decimos es que, dado
que los problemas, y aclaro, el problema no era únicamente la sobrepoblación, no, hay un montón de sufrimientos en poblaciones que no están superpobladas, depende cómo lo quieras definir, pero si hay un perfecto equilibrio entre las cebras y los que los cazan, hay un problema enorme ahí. Y es un equilibrio de mierda ese, que estaría bueno solucionarlo. Y quienes estamos más cerca de llegar a la tecnología necesaria para poder solucionar eso, son algunos humanos. O sea, es producto de algunos humanos. Eso queremos decir. Pero es Claro que posible. después, si no lo caza el león, quizás se muere porque ya se come todo el alimento y ahí la población se controla, pero ese control es a costa de un sufrimiento tremendo y somos los más cercanos a poder solucionar eso a través de nuestra tecnología y la técnica. Y también puede pasar el caso contrario, que el depredador sea quien acaba con los animales a los que depreda, y entonces entre depredadores hay guerras y finalmente hambruna y se acaba esa especie. Eso ha pasado en la naturaleza varias veces, muchas veces, digamos. Bueno, pero por eso digo, dejar a la naturaleza librada a su suerte, que es básicamente una competencia tremenda por el éxito genético, trae consecuencias muy negativas para esos individuos, por lo cual me parece a priori interesante la idea de que lleguemos a la técnica y tecnología necesaria para solucionar esas cosas. Y somos casualmente, y no todos los humanos, pero va a ser producto aparentemente de humanos. Y ahí respondiendo a lo que decía alguien por ahí, antropocentrismo. No, no es antropocentrismo, no me estoy basando en la cualidad de ser humano. Es más, hice la aclaración de que no son todos los humanos, o sea, que más aclaración que esa querés, sino en que quienes de todo el universo que conocemos son los que más cerca están de poder generar la solución a los problemas de todos los individuos capaces de sentir. ¿Qué menos antropocentrista de eso querés? O sea, sí, David. Bueno, y yo también creo que hay que analizar las consecuencias de poner tanta fe en los científicos, ¿no? Porque los científicos realmente depende de los valores de los científicos. Y no todos los científicos tienen muy buenos valores. De hecho, hemos visto varias cosas pues, pasar con los avances científicos que no tienen mucha ética, por decirlo así. Sé lo que vas a decir. A ver, lo que decís es cierto y se aplica también a lo no científico. O sea, está bien, no nos basamos en la ciencia porque hay algunos científicos malos. Basémonos en qué? En la intuición, porque seguramente la gente que se maneja por intuición, ninguna es mala y ninguna tiene intereses que puedan frustrar a otros intereses. Lo que sí se aplica a todo, pero básicamente, o sea, ya está, es un denominador común que al ser común lo podemos eliminar de la ecuación. Por eso digo que... En todo caso, lo que podemos hacer, digamos, lo mejor que se puede hacer es intentar convencer a los demás de nuestros propios valores, que es lo que intentamos hacer todo el tiempo, y esos valores, en nuestro caso, incluye justamente la consideración por intereses de cualquier individuo que lo pueda sentir, y bueno, y una vez que se hace eso, listo, apostar a lo más eficaz que es la ciencia, es el método científico. Pero creo que es más eficaz el antinatalismo. Podría ser incluso más eficaz hacer activismo antinatalista. Bueno, Estamos metiendo en otro tema. Y antinatalismo es otra cosa. Pero incluso así, las soluciones antinatalistas que vamos a proponer, ¿y cuál vamos a adoptar? ¿La que nuestra intuición nos diga? No, la que la ciencia muestre que es más eficaz. O sea, no podemos salir de eso. Son dos cosas distintas. ¿Qué método conocemos que más útil para nuestros propios fines? Pues el método científico. Listo. O sea, después todo lo demás de valores y demás corre por otra parte que está justamente súper importante. Es otra pata de todo esto. Pero, además que el antinatalismo no es una solución ni siquiera para llegar a la extinción humana. De último se podrá controlar la población, reducirla, pero
La única forma de extinguir a la humanidad es mediante plagas, peste, bombas atómicas, pero antinatalismo, por favor. Es una solución así. Es nada, básicamente, el antinatalismo. Nada, Es que es la nada misma. Y pura podemos, selección natural el antinatalismo está condenado a no poder prosperar, básicamente. Se van a, se van a extinguir a aquellos individuos Justamente, los que no se quieren reproducir se extinguen y listo, no tienen ni siquiera hijos a los cuales pasarle esa idea. Se la van a pasar a otros que también se van a extinguir a sí mismos y los que quieren seguir reproduciéndose se van a reproducir. Decide ahí lo que querés decir y te sigo la idea, dale. eh, no, pero es que las ideas no dependen de la descendencia. O sea, realmente, si hay veganos que no tengan hijos, la idea del veganismo sigue, incluso cuando no están reproduciéndose esos veganos. O sea, las ideas perdón, no se dependen corta. Se corta un poco, se corta. Hay alguien ahí que tiene un micrófono abierto que hace un ruido que se cortó lo que dice David. A ver. que las ideas no dependen de la reproducción, o sea, las ideas no se, digamos que no se reproducen simplemente porque la gente tenga hijos y se las pase a los hijos, o sea, el veganismo avanza, así los veganos no tengan hijos, con otra gente que se da cuenta de que tiene lógica lo que estamos diciendo. El antinatalismo puede ser de la misma manera reproducido incluso si el antinatalista se muere. O sea, quedan los textos, quedan las ideas y las ideas siguen. O sea, un movimiento no depende de que la gente se reproduzca y le pase las ideas a los hijos. Eso no, creo que no es Escucha, David, yo lo decía más que todo en chiste. Obviamente que el natalismo se pasa entre gente que no es de padres a hijos. A lo que me refiero es que transmitirlo es mucho más difícil. Es difícil. No solamente los hijos incluso teniendo hijos, podés ser antinatalista. Y esos hijos no te van a dar ni 5 de pelota, van a tener hijos. Me refiero que ir contra el natalismo es difícil. O sea, ir a favor del antinatalismo es complicado cuando estamos programados para querer tener hijos. Es una cuestión de programación netamente biológica, que ir en contra de eso es posible, de hecho muchos lo hacen, pero en general, te digo, está bastante complicado. Aplicarlo a la mayor parte de la población está bien difícil. No digo que sea imposible, obviamente. A ver, David. Creo que es una programación más cultural que biológica. La programación biológica es de pronto instinto sexual, pero eso es diferente No estoy de acuerdo. a las ganas No estoy de acuerdo. a las ganas de tener Igual una cosa, creo que nadie redujo el éxito de la transmisión de una idea a lo meramente genético. Lo genético igual atraviesa todo, pero claramente no es el único factor. Pero así todo, aunque no lo fuera, digamos, los textos van a decir que quedan ahí, pero para que tenga éxito no tiene que quedar solamente el texto, tiene que convencer a las personas de que realmente ese es el camino. Y, o sea, mientras menos sean y mientras menos información haya sobre eso, porque la gente que se lo tomó en serio quizás ya deja de existir, pues va a reproducir menos la idea y va a convencer menos. De todas formas está la idea del antinatalismo forzado, ¿eh? El antinatalismo forzado es otra historia que también no la estamos tocando, pero es absolutamente posible que se fuerce el antinatalismo. Es perfectamente posible. Ahí cambia la visión, o sea, mi comentario era simplemente bajo, o sea, para... Voluntario, totalmente voluntario. Claro. Sí, complica. Forzado, sí. Forzado totalmente, David. Sí, forzado, sí. Sí, no, pero vuelvo al punto de que, digamos, ya se murió Donald Watson, ya se murió mucha gente. Nosotros seguimos hablando de eso porque las ideas quedaron plasmadas, las ideas quedaron aquí. Las ideas las tenemos al alcance de nuestra mano, incluso pues la gente ya se murió, pero las ideas siguen ahí. O sea, no tienen que reproducirse, no tienen que ser los hijos los que sigan con la idea. O sea,
para mí la filosofía antinatalista sí puede prosperar, incluso si los mayores exponentes se mueren, porque las ideas quedan ahí quedan libros incluso sobre el tema. Claro, pero tiene la desventaja de que aquel que no lo quiera seguir se va a seguir reproduciendo. O sea, se va a seguir reproduciendo. Perdón. Pero es que es lo mismo que el veganismo, o sea, el veganismo también está en desventaja porque quien no lo quiera seguir, pues va a seguir, eh, digamos que propagando ideas especistas, pero de todas formas está la contraparte y la contraparte no depende de, de si la gente tiene hijos o no tiene hijos y le pasa las ideas a sus hijos. ¿Qué quieren decir los chicos? ¿Quieren decir algo acá los chicos Okina y Tiziano? Yo no tengo ganas de debatir de antinatalismo. Yo Perfecto, quería seguir en otro perfecto. tema, por eso Sí, no me metí. no, me parece que lo Está metimos bien. medio de prepo acá el tema ese. ¿Eh? Lo Nos metimos metimos muy, en la muy prepo. continuo. Hay mucho que hablar, igual yo considero que no tiene éxito justamente porque, bueno, por varias razones, pero está bien. Lo dejamos, si no, para otra ocasión. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda o comentario de la gente, porque yo hace mucho que no leo los comentarios. No, A andaban ver. haciendo algunos chistes. Yo estuve leyendo los comentarios, pero no hubo ninguna pregunta, me parece. Capaz me comí alguna, pero me parece que no. Bueno, qué bueno, estamos todos de acuerdo, muchachos. Estamos todos de acuerdo en que hay que intervenir la naturaleza en todas las formas habidas y por haber, ¿no? Totalmente de acuerdo, intervención. No, David, David, David está diciendo sí, hay que intervenir yo en la quiero que naturaleza. David, Sí, yo quiero que David me dé un ejemplo puntual de algo en lo que no participaría por las consecuencias o por la razón que sea. Que diga, no, yo en esta intervención no participaría. ¿Tenés alguna, David? Sí, en este momento me parece que no es viable, digamos que entrar a, eh, digamos que a evitar la depredación. Me parece que no es muy viable hacerlo y me parece que estamos violando varios derechos de los demás animales y lo hacemos en este momento sin ningún plan realmente factible y realizable. Me parece que no, realmente podemos estar creando muchos más problemas que lo que estamos solucionando supuestamente. sí, yo estoy de acuerdo en que, o sea, mi fuerte en ese sentido no es el conocimiento fáctico de la situación, cómo está, en qué estado está esa propuesta. No tengo idea, básicamente. Entonces, voy a estar a la expectativa de los expertos y la evidencia que ellos puedan presentar respecto a las posibles consecuencias. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice David. Es un experimento mental en este momento, ¿cierto? O sea, Sí. O no, es que no sé cómo está el estado de esa propuesta, si es que hay, o sea, no sé en qué estado está esa propuesta. Está muy Yo lejos la solamente de la tomo los desde el lado puramente intelectual, digamos, y a priorista. La de los Pero depredadores sí está muy lejos actualmente, en todo sentido. Pero bueno, el David arrancó diciendo que no lo ve viable, y es cierto, no solo no lo ves viable, actualmente no es viable. Pero y estamos súper lejos de eso. Ten en cuenta que ni siquiera la gente acepta que no está bien éticamente perjudicar a los demás animales y comerlos, mucho menos lo van a aceptar entre los propios animales. Pero es un tema justamente a debatir. No es viable actualmente, no hay forma de alimentar a los depredadores actualmente, pero lo que capaz sí actualmente es posible es mantener controlada la población de los herbívoros, ya que si no hay depredadores que reduzcan sus poblaciones, lo tendrían que hacer los humanos con tecnologías como por ejemplo las vacunas. Eso es viable y también es viable mantenerlos divididos, de hecho ya se hace. Lo que capaz todavía no es viable es alimentar a los carnívoros, pero no estamos tan lejos de que sea posible, pero sí creo que estamos lejos de llevarlo a la práctica. y están de acuerdo en que ese tema debería estar separado totalmente del activismo
Del activismo vegano. del activismo vegano. Sí. Por ahora yo creo que sí. No lo- yo tengo mis dudas al respecto. No me tiro ni por una ni por la otra, la verdad. Yo un poco mantengo lo que pasó hace 6 años, justamente. Preferiría por el momento mantener, por una cuestión de practicidad y de la consecuencia que trae. O sea, Separar por ahora. Mirá, yo puedo decir, está bien, quizás lo más fácil es eso y todo bien, pero el problema está, y si querés lo dejamos solamente para esas situaciones, cuando alguien razonable, inteligente, nos cuestiona las demás cosas. Ahí tenemos que Ahí sí. responder a eso. Bueno, Tenemos que sí, responder con... solo si alguien sale con el tema, como para querer retrucarnos, bueno, sí, ahí sí podemos responder. Pero en el activismo de calle, el activismo normal, el activismo online, preferiría dejarlo ahí. Un tema que no lo tocamos porque simplemente no nos sirve en este momento, pero si lo traen, lo hablamos, no hay problema. y pues que no es el propósito, que la gente entienda bien el propósito del veganismo, o sea, que el propósito del veganismo no es acabar con el sufrimiento, es acabar con la explotación de los animales por parte del humano. ¿Por qué? Eso, porque, ¿Pero por qué eso? Dios. Uy, no. porque la gente realmente tiene que entender que la causa es una causa factible digamos que se puede llevar a la práctica. No Sí, es, chuparse el dedo también es una causa factible, no es una pero, utopía, no es una, pero yo no... no es una utopía no es una utopía de acabar con todo el sufrimiento en el mundo. Es una causa bastante simple de que el humano entienda que no tiene derecho a explotar a las demás especies sintientes. Y No eso, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿en qué no estás de acuerdo? ¿En qué no estás de acuerdo? Si el veganismo habla de derechos y como que existen los derechos de por sí mismos, no estoy de acuerdo para nada. No considero que los derechos son abstracciones que inventamos los humanos, algunos humanos, para organizarnos en sociedad y que se las otorgamos a quien se nos antoja. No hay ninguna intervención que podamos hacer para descubrir derechos, más allá de fijarnos qué dicen las actas y las cosas que hemos escrito o hemos dicho respecto a eso. Es decir, igual que un cuento, igual que cualquier otra cosa. ¿Que sirve para eso? Sí sirve. Ha demostrado que sirven muchas cosas de esas. Pero sigue siendo una abstracción. No es que lo tengan los animales los derechos. Lo van a tener en función a si nosotros se los damos o no. Pero es que es una consecuencia lógica digamos, de lo que ya tenemos pensado para los humanos, ¿cierto? O sea, es una consecuencia Sí, lógica que si por nosotros nos otorgamos derechos, sí, claro, nosotros somos quienes otorgamos los derechos o digamos que ya estamos de acuerdo en que todos como seres sintientes deberíamos tener derechos. Eh, la gente que es especista dirá que los humanos nada más, pero eso no tiene sentido, ustedes ya saben, o sea, creo que es de las discusiones que más han tenido ustedes, que no tiene sentido que otros seres sintientes no tengan derechos. Entonces, no es una abstracción, realmente es una consecuencia de ser coherentes con lo que estamos diciendo para los humanos. No sé por qué no estás de acuerdo, entonces. No sé si no entendí. no. Lo que digo yo es que incluso con los humanos son abstracciones. Lo que tenemos con nosotros son abstracciones. Una norma, la norma o una regla, ¿cómo se juega el ajedrez? ¿Cómo se juega el ajedrez? Es una abstracción cómo se juega el ajedrez. Cualquier norma es una abstracción. Y los derechos son normas y obligaciones, digamos. O sea, cosas que tenés que hacer y cosas que tenés que evitar. Eso es una abstracción. No existe un procedimiento que podamos hacer para descubrirlo en el mundo de eso. Más allá de fijarnos en las reglas del ajedrez. Ah, estas son. ¿Cuáles son los derechos humanos? Derechos humanos. Ah, estos son los que alguien escribió acá. Siguen siendo ficciones útiles para nuestros propósitos, a veces.
Sí, son abstracciones como consecuencia de lo que nosotros hemos, digamos que ya analizado como lo que deberíamos hacer y nuestra capacidad de ponernos en el lugar de los demás, etcétera, ¿no? Son consecuencias de eso. Pero, o sea, mi punto es que realmente, digamos que el veganismo ya es una consecuencia lógica de ese pensamiento. Y creo que ustedes están de acuerdo todos. No, para mí no lo es del hecho de suponer que los derechos existan independientemente de alguien que diga que están. No lo es. No, Estoy diciendo eso. no. La Obviamente sí, práctica del veganismo para mí sí es una consecuencia lógica de la voluntad que tenemos de no perjudicar a otros. De eso sí, pero en ningún momento necesito mencionar la abstracción de los derechos. claro, obviamente salen del progreso moral humano que sí, ya no vivimos en cavernas, ya no estamos de acuerdo con el robo, con la violencia arbitraria, etcétera. Son consecuencias del progreso moral humano. Sí, las reglas del ajedrez también es una consecuencia de algo, ¿no? Y siguen siendo, o sea, no estaban como estábamos en las cavernas, y sigue siendo una abstracción. No Damos, existe, sí, ¿reconoces que es un hecho objetivo, digamos, que todos los seres sintientes queremos que nuestros intereses sean protegidos? Para, capaz de decir, no, pero ¿qué es proteger o qué entendemos? protegido, Bueno, que todos los seres sintientes queremos que nuestros intereses sean satisfechos y para eso necesitamos sí, que no los frustren otros, ¿ok? sí. ¿Por qué el círculo? ¿Qué dije? Sí, tenemos intereses, ya Y está. queremos que sean satisfechos, queremos satisfacerlos, no queremos que se frustren ni que otros los frustren. Sí, ya sé por definición, pero ¿se entiende la idea? ¿Estás de Sí, acuerdo con esto? quedan 40 segundos. Fuck. Termina. Yo igual me Si siento quieren, mal ya, yo bajo acá. Yo si me bajo acá. quieren para el próximo Veganes se la bancan, en el bloque filosófico hablamos de los derechos animales, si les parece. Dale, de derecho natural positivo y derecho ético, que es un término que a mí me gusta Quiero mucho. invitar a alguien para eso también, ¿eh? Dale, Hay gente. dale. Tengo invitados especiales que se dedican al derecho de los animales, ese tipo de cosas, y me gustaría que hablen y den su postura filosófica. Eh, Me parece muy interesante. Y Bueno, entonces creo quedamos que sé por así. dónde va. Para el próximo, entonces, la parte filosófica, los derechos, y después vemos si tenemos también algún Listo, bloque más práctico al principio. perfecto. Gracias a todos los que estuvieron en esta emisión, gracias David, gracias a los chicos, gracias a Vean por Obes, y a todos los de comentar. Nos vemos la próxima, aquí en Vean y se la bancan. Gracias.